Find women in song. I mean, what else is there to say about me? I love to sing and I love women. I'm really not a boozer. Oh, I drink, but I'm not a boozer. I'm not an alcoholic or anything like that. But ¿Crees que la mayoría de las personas con cáncer de pulmón son adictas al tabaco? Si crees que sí, por favor comenta A. Además, ¿qué opinas de que las estrellas famosas sean adictas a los cigarrillos? Por favor, comparte tu opinión con nosotros y con todo el mundo. ¿Recuerdas al famoso artista Dean Martin? Fue un cantante y actor estadounidense muy famoso a mediados del siglo XX. Martin también era conocido como el King of Cool. Este actor tuvo una carrera muy exitosa, pero sabía que era fumador de toda la vida y que le diagnosticaron cáncer de pulmón y murió de insuficiencia respiratoria aguda el día de Navidad de 1995 a la edad de 78 años. Han pasado casi 30 años desde que Dean Martin falleció, y la gente aún le recuerda como uno de los grandes de Hollywood. Pero, ¿sientes curiosidad por las cosas desconocidas de este fallecido artista? Si tienes curiosidad por saber cosas interesantes no contadas sobre Martin, mira este vídeo hasta el final. Descubriremos lo que cuentan sus hijos sobre el actor Dean Martin. Antes de escuchar estas anécdotas, echemos un vistazo a la vida y la carrera de este querido artista. Los primeros años de Dean Martin. Dean Martin, de soltera Dino Paul Crocetti, nació el de junio de 1917 en Steubenville, Ohio, Estados Unidos, en el seno de una familia italoamericana. Su madre era costurera y cocinera, mientras que su padre, un inmigrante italiano, era barbero. Los primeros años escolares de Dean fueron difíciles porque no empezó a aprender inglés hasta el jardín de infancia, ya que se crió en una familia de habla italiana. Sus compañeros de clase se burlaban a menudo de él por su fuerte acento italiano. Sin embargo, se adaptó rápidamente y superó la barrera del idioma. La juventud de Dean estuvo marcada por la diligencia. En 10º curso, interrumpió sus estudios y empezó a trabajar en una acería antes de dedicarse a la venta de petróleo. En su tiempo libre, Dean se aficionó al boxeo, adoptando el apodo de Kid Crochet, y empezó a competir a los 15 años. Sin embargo, su carrera boxística no fue especialmente exitosa y se saldó con numerosas lesiones. Sufrió una cicatriz en el labio, una fractura de nariz y otras lesiones como consecuencia de la ausencia de equipo y cinta protectores. Dean y su compañero de piso, Sonny King, un artista en ciernes, llegaron a organizar combates de boxeo sin guantes en su apartamento de Nueva York para obtener ingresos extra. Cobraban a los espectadores que acudían a presenciarlas. La tenacidad y resistencia de Martin en la vida quedaron patentes cuando derrotó a King en el primer asalto de un combate de boxeo amateur. Dean también trabajó en puestos poco convencionales, como la venta de billetes de lotería, conduciendo camiones de licor a través de las fronteras estatales durante la ley seca y repartiendo cartas en casinos. Sin embargo, su vida se transformó cuando una persona reconoció su voz de cantante y le animó a actuar en locales. Así fue la incursión inicial de Dean en el reino de las artes. La carrera vocal de Dean comenzó a los 17 años, cuando actuó en clubes nocturnos de Ohio y llamó la atención del director de orquesta, Sammy Watkins. Dean empezó a aviar giras con el conjunto. En 1938, tras ser contratado por Watkins como cantante principal. En 1940, cambió oficialmente su nombre por el de Dean Martin, que fue más reconocido. Dean alcanzó un gran reconocimiento tras firmar un contrato para actuar en el Rio Bamba Room de Nueva York en 1943. En 1944 presentó su programa de radio, Songs by Dean Martin, que se emitía desde Nueva York y duraba 15 minutos. Este programa fue decisivo para ampliar su audiencia. La carrera musical de Dean comenzó oficialmente en 1946, cuando firmó con Diamond Records
y grabó sus primeros temas. La profunda voz de Dean Martin y su encantadora y humorística forma de actuar le impulsaron al estrellato en los años siguientes. Además de su fama como vocalista, también se consagró como actor, presentador de programas de entrevistas y miembro del famoso Rat Pack, un grupo de músicos que incluía a Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. y otras figuras notables. La vida de Dean Martin es un extraordinario viaje de talento musical y perseverancia contra todos los obstáculos, desde sus difíciles años de infancia hasta su ascenso como icono de Hollywood. Dean se encontraría con un gracioso individuo que alteraría significativamente su vida durante una de sus actuaciones en Atlantic City, Nueva Jersey. ¿Cuál era la identidad de este divertido individuo y cómo influyó en su vida el encuentro de Dean con él? Formando equipo con Jerry Lewis. Fue en 1946 cuando Dean Martin y Jerry Lewis se conocieron y empezaron a trabajar juntos en espectáculos cómicos. Durante sus actuaciones, se turnaban para hacer de payasos en los números del otro. Martin interpretaba el papel de caballero suave y seguro de sí mismo, y Lewis el de tipo bobalicón, apasionado pero inmaduro. Juntos, crearon una combinación divertida e intrigante. Se creó entre ellos un deseo irresistible como resultado de la disparidad entre sus personalidades. La combinación se convirtió rápidamente en un éxito, lo que les permitió tener su propio programa de radio, emitido en la NBC durante 30 minutos en 1949. En 1950, debutaron en la pequeña pantalla con la Colgate Comedy Hour, donde sus improvisadas payasadas se ganaron el cariño de millones de personas que veían la televisión en Estados Unidos. Martin y Lewis trabajaron juntos durante una década, comenzando con My Friend Irma en 1949 y concluyendo con Hollywood or Bust en 1956. Durante ese tiempo, contribuyeron a la producción de 16 películas. Fue durante este periodo cuando se convirtieron en uno de los dúos cómicos más solicitados y caros de Hollywood. Eran los actores más populares de Hollywood en aquella época. La serie de cómics Las aventuras de Dean Martin y Jerry Lewis, publicada por DC Comics y que tuvo un gran éxito de 1952 a 1957, fue otro de los medios en los que consiguieron ganarse el reconocimiento. Para reflejar fielmente la separación de la pareja, el título del álbum se cambió por el de Las aventuras de Jerry Lewis, después de que ambos se separaran. La verdadera camaradería que existía entre Martin y Lewis, fuera del escenario, fue un factor importante de su éxito, además de su talento. Gracias a su afecto, sus actuaciones transmitían una sensación de profundidad que permitía al público ver la verdadera relación que existía entre ellos. Sin embargo, la asociación artística entre Martin y Lewis acabó encontrándose con un obstáculo. Ambos tenían metas elevadas, pero sus enfoques del trabajo eran muy diferentes. Jerry Lewis era una persona entusiasta y deseosa de participar en la producción de más películas, series de televisión y actuaciones en directo. Dean Martin, en cambio, tenía una actitud más relajada hacia la vida y el trabajo, aunque trabajaba bastante duro. Jugar al golf y pasar tiempo con su familia eran dos de sus actividades favoritas. Además, Dean empieza a tener una creciente sensación de aburrimiento como resultado de su constante papel como protagonista romántico o como mero compinche de las travesuras de Lewis. Además, entre la industria del entretenimiento, circulaba la opinión de que Lewis era la verdadera estrella, mientras que Martin no era más que un personaje secundario. Martin fue retirado de la fotografía después de que se tomara para la portada de la revista Look en 1954, lo que supuso un momento trascendental, porque la publicación había pedido a los dos que posaran para la portada. Martin se sintió dolido por ello, y la tensión entre ambos aumentó aún más como consecuencia. La disolución del dúo
se produjo como resultado de desacuerdos y conflictos, a pesar de que eran amigos íntimos. Fue en 1956 cuando decidieron dejar de trabajar juntos tras algunos desacuerdos. Esta fue su última actuación, que tuvo lugar en el Copacabana de Nueva York el 24 de julio de 1956. Ambos atravesaron sentimientos difíciles tras la ruptura, y sus devotos admiradores se sintieron igualmente abrumados por la decepción. Neil Daniels, un biógrafo, declaró en una ocasión que la ruptura fue similar a un divorcio repentino, lo que conmocionó a todos los que creían que Martin y Lewis estarían juntos el resto de sus vidas. Tras el fin de su relación con Lewis, Dean Martin emprendió un nuevo camino en su vida, concentrándose en su profesión en solitario y madurando hasta convertirse en una leyenda de Hollywood con un estilo tan romántico como atractivo. Jerry Lewis, por su parte, quedó profundamente afectado por la ruptura y siguió sintiendo remordimientos por ello durante toda su vida. Más tarde, expresó su mayor pesar por el hecho de que ambos no se hubieran comunicado durante 20 años. En 1976, Frank Sinatra hizo los arreglos necesarios para que Martin y Lewis volvieran a reunirse en televisión para un programa benéfico que Lewis produjo. Este fue el momento que finalmente propició la reconciliación entre ambos. A pesar de que no volvieron a trabajar juntos como pareja cómica, dejaron una huella imperecedera en la industria del entretenimiento de Estados Unidos, proporcionando a millones de aficionados momentos divertidos y recuerdos felices de ellos. La exitosa carrera en solitario de Dean Martin. La carrera de Martin floreció tras el fin de su asociación con Lewis, a pesar de que muchos predijeron su fracaso como artista en solitario. Dean alcanzó el éxito comercial con sus composiciones That's Amore en 1953, Memories Are Made of This en 1955 y Everybody Loves Somebody en 1964. Simultáneamente, mantuvo su carrera de actor, que inició con el drama de la Segunda Guerra Mundial de 1958 de Young Lions, que protagonizó junto a Marlon Brando y Montgomery Clift. Ese mismo año lanzó Valerie, otro sencillo de éxito. En 1958 debutó en una película junto a Frank Sinatra, Some Came Running. Dean también fue reconocido por sus interpretaciones en Río Bravo, 1959, Suenan las campanas, 1960, Toys in the Attic, 1963 y Aeropuerto, 1970. Además, colaboró con sus compañeros del Rat Pack Sinatra y Sammy Davis Jr. en la película policíaca de 1960 Ocean's 11, la comedia del oeste de 1962, Sargentos y la comedia musical de 1964, Robin y los 7 encapuchados. Martin también actuó como Matt Helm en una serie de películas de espionaje, como The Silencers, Murderers Row, The Ambushers y The Wrecking Crew, de 1966 a 1968. En 1957, la primera película en solitario de Martin, 10.000 dormitorios, fue un fracaso comercial. La era del tenor pop estaba disminuyendo con la aparición del rock and roll, a pesar del éxito de Valerie en el número 15 en Puyo y el número 2 en el Reino Unido. Martin aspiraba a convertirse en actor dramático, distinguido por su trabajo en géneros distintos de la comedia física. A pesar de que le ofrecieron una fracción de su antiguo salario para coprotagonizar el drama bélico de 1958 de Young Lions, su papel sería junto a Montgomery Clift y Marlon Brando. MCA, la agencia de talentos, reconoció que Dean se convertiría en una triple amenaza con esta película, a pesar de que Tony Randall ya tenía el papel. Sus contribuciones a películas, discos y clubes nocturnos podrían generarles ingresos. Randall fue compensado por su decisión de ceder el puesto. Martin le sucedió
y la película catalizó su posterior resurgimiento. En 1958, Martin debutó como actor en el drama de Vincente Minnelli, Some Came Running, junto a Frank Sinatra. Martin imitó los estilos vocales de Harry Mills, de los Mills Brothers, Bing Crosby y Perry Como, hasta que finalmente desarrolló su propio estilo y pudo actuar a dúo con Sinatra y Crosby. Aunque no sabía leer música, grabó más de 100 álbumes y 600 composiciones, similares a las de Sinatra. En 1964, su canción insignia, Everybody Loves Somebody, destronó a Hard Day's Night de los Beatles del primer puesto en Estados Unidos. Le sucedió The Door is Still Open to My Heart, que alcanzó el número 6 ese año. Se rumorea que Elvis Presley era un devoto de Martin y modeló su interpretación de Love Me Tender, siguiendo el estilo de Martin. Martin, como Elvis, estaba influido por la música country. Algunos de los álbumes de Martin, como Houston, Welcome to My World, Gentle on My Mind y Dean Tex' Martin Rides Again, estaban compuestos por temas country y western de artistas como Johnny Cash, Merle Haggard y Buck Owens en 1965. Martin presentaba con frecuencia a artistas country en su programa de televisión y fue galardonado con el título de Hombre del Año por la Country Music Association en 1966. The Nashville Sessions, publicado en 1983, fue su último álbum. La imagen de Martin como artista de Las Vegas vestido de smoking ha perdurado. La interpretación de Martin de Ain't That a Kick in the Head en Oceans once no fue un éxito comercial en su momento. Sin embargo, desde entonces ha experimentado un resurgimiento en los medios de comunicación y la cultura contemporánea, y ha sido su canción más reproducida en los medios durante las 2 últimas décadas. Dean fue uno de los artistas más famosos de Las Vegas durante 3 décadas. Era uno de los cómicos más suaves del negocio y cantaba beneficiándose de la década de comedia con Lewis. La hija de Martin, Gail, también actuó en Las Vegas y en numerosos programas de televisión, incluida su serie Summer Replacement en la NBC, donde fue su copresentadora. La hija Dina Martin y el hijo menor, Richie Martin, siguieron actuando hasta su muerte en agosto de 2016. Craig, el hijo mayor, trabajó como productor en el programa de televisión de Martin, mientras que Claudia, la hija, fue actriz en películas como For Those Who Think Young. Martin era percibido frecuentemente como promiscuo. Sin embargo, pasaba una cantidad significativa de tiempo con su familia cercana. Según su segunda esposa, Jean, acudía a cenar todas las noches antes del divorcio. A lo largo de su vida, Martin apareció en un total de 51 películas, algunas de ellas estrenadas en 1958 y protagonizadas por Shirley MacLaine y Sinatra. En 1960, Judy Holliday protagonizó Campanadas. John Wayne protagonizó Río Bravo en 1959. Toys in the Attic se estrenó en 1963. El aeropuerto se estrenó en 1970. Cannonball Run se estrenó en 1981. Cannonball Run se estrenó en 1984. El proceso de arreglar una relación tras años de separación. La terrible ruptura que Dean Martin y Jerry Lewis tuvieron en 1956 fue seguida de una separación que duró 20 años. La hermosa y sentida conclusión de su historia fue un afortunado giro de los acontecimientos. Frank Sinatra, que era amigo personal de ambos, orquestó un acto sorpresa para la recaudación de fondos del telemaratón del Día del Trabajo de la Asociación Americana de la Diabetes de Jerry Lewis en el año 1976. Jerry Lewis fue presentado a Dean Martin por Sinatra, que era un habitual del programa. Sinatra también invitó en privado a Dean Martin a asistir al acto. Cuando los dos amigos desaparecidos se reunieron por fin
y se abrazaron por primera vez en 20 años, la ocasión se llenó de auténtica emoción. El reencuentro era algo que muchos fans habían estado esperando con impaciencia, y fue una oportunidad maravillosa para que las dos leyendas volvieran a estar juntas. Tras este acontecimiento, Martin y Louis empezaron a comunicarse a diario. A Jerry le hubiera encantado estar más comprometido con la familia Dean, pero Dean prefería dedicar su tiempo a jugar al golf y no quería preocuparse demasiado por las relaciones fuera del trabajo, según Dina Martin, hija de Dean, que dio esta información en una entrevista en 2019. Jerry, según Dina, sentía un gran afecto por su padre, y el padre de Dina, sin duda, tenía los mismos sentimientos. A pesar de que se dedicaban a actividades diferentes en su vida personal, parece que su amistad se mantuvo sólida. Tras la conclusión del reencuentro, Dean Martin mantuvo su carrera en televisión, sobre todo con el programa The Dean Martin Show, que se emitió de 1965 a 1974. Martin fue galardonado con un Globo de Oro en 1966 por su actuación al recibir el premio al mejor actor en una serie de televisión, comedia o musical. El programa tuvo un total de 264 episodios. El programa de televisión capitalizó la reputación de Martin como un individuo humorístico, ebrio y perezoso, mostrando un estilo de actuación desenfadado y sin pretensiones, coqueteando ocasionalmente con las damas y haciendo ocurrencias ingeniosas. Martin ha hecho varios comentarios divertidos sobre las bebidas alcohólicas. La popularidad de The Dean Martin Show puede atribuirse al formato adaptable del programa y a la capacidad natural de Martin para improvisar. No obstante, el programa en cuestión no estuvo exento de críticas. El hecho de que Martin utilizara términos obscenos en italiano en sus actuaciones fue uno de los problemas, y fue la razón por la que un número significativo de personas respondió negativamente. A pesar de ello, el programa siguió teniendo un gran éxito y se situó con frecuencia entre los 10 programas de televisión más populares durante ese periodo. Aunque NBC Universal interpuso una demanda sobre la legitimidad del contrato de propiedad del programa entre Martin y el productor Greg Garrison, Dean Martin siguió desarrollando otros proyectos, además de su carrera televisiva. Uno de estos proyectos fue Dean Martin Comedy Hour, 1973-1974, del que fue productor. Sin embargo, también se encontró con algunas dificultades en relación con la propiedad del programa. Dean Martin sigue siendo conocido por su singular carrera televisiva y su reputación de artista que siempre divertía al público, aunque su trabajo ha sido objeto de importantes polémicas. La especial conexión de Martin con Jerry Lewis siempre ha ocupado un lugar especial en su corazón, a pesar de que mantuvo muchas relaciones y colaboraciones con otras grandes celebridades. Aunque en el futuro siguieron carreras distintas, su amistad y el hecho de que trabajaran juntos siguieron siendo un componente esencial del legado artístico de ambos. ¿Le intriga saber si, además de Lewis, otra estrella comparte protagonismo con Dean? Dean Martin con el Rat Pack. Durante la década de 1950, Dean Martin formó parte de un grupo de compañeros que alcanzaron gran renombre. Peter Lawford, Frank Sinatra, Humphrey Bogart y Joey Bishop eran algunos de los distinguidos individuos que formaban parte de estos famosos compinches. Era bien sabido que a este grupo en particular le gustaba pasar el tiempo en el Strip de Las Vegas. Con el paso del tiempo, este grupo llegó a ser considerado el Rat Pack. Sin embargo, no son muchos los que conocen el origen del nombre. Lauren Bacall, la mujer de Bogart, hizo un comentario al pasar una noche especialmente ruidosa, y de ahí surgió el famoso nombre del Rat Pack. Tras abrir la puerta, echó un vistazo al grupo de gente y comentó que parecían una manada de malditas ratas. A pesar de que estaba bromeando, la gente de todo el mundo no tardaría en familiarizarse con el apodo.
Una de las cosas que más sorprendía de esta actitud era la facilidad con la que Martin parecía ser capaz de mostrarse como un individuo tranquilo, relajado y despreocupado. Esta habilidad, que parecía innata, también se extendía a los que estaban en su entorno inmediato, y poca gente podía discutir el hecho de que el Rat Pack no era solo un grupo de fantásticos artistas, sino también el grupo de chicos más sofisticado de la zona. Todos los miembros del grupo se hicieron aún más famosos de lo que ya eran como resultado de esta misma mentalidad. Sin embargo, al igual que en el mundo actual, allá donde iban los famosos, les seguían los cotilleos y los rumores. Circularon un gran número de rumores sobre el Rat Pack, algunos de los cuales podían desacreditar por completo la percepción que la gente tenía de ellos. Durante su época juntos, el Rat Pack produjo una cantidad significativa de trabajo como colectivo. Juntos, colaboraron en un total de 20 películas, un gran número de canciones y una variedad de otros proyectos. Por otra parte, Dina Martin divulgaría algunos hechos que harían que un gran número de personas adoptaran una nueva perspectiva de Dean Martin. ¿Qué hay exactamente en la vida privada de Dean que mantenía oculto al gran público? Dean Martin era un hombre de familia. Dean Martin no es solo un hombre encantador y un músico que canta canciones románticas, sino también un padre que se dedica a su familia y la quiere. Mucha gente ignora que, en realidad, es un individuo severo que siente un profundo afecto por su familia, aunque su imagen sobre el escenario se asocia a menudo con la diversión y el encanto. Dean ha contraído 3 matrimonios y es padre de 7 hijos. Dina Martin, su hija, ha divulgado una gran cantidad de información sobre la vida de su padre, lo que ha contribuido significativamente a la resolución de algunos antiguos conceptos erróneos sobre él. Dean es el típico padre de familia italiano, según Dina, que ha señalado que tiene unas normas muy restrictivas. Martin es un padre que, según Dina, establece constantemente normas claras para sus hijos, como que hagan la cama, hagan los deberes, vuelvan a casa inmediatamente después del colegio y cenen a su hora. Si hay alguien que no cumple estas normas, no duda en decirle que allí hay una puerta si sigue sintiéndose incómodo con él. Por otro lado, Diana mencionó que aunque era severo, quería a sus hijos, y ellos nunca querían defraudarle con sus acciones. Dean Martin era muy diferente a la imagen que mucha gente tenía de él, aunque popularmente se le conociera como un tipo duro. Dina reveló que, contrariamente a lo que el gran público creía con frecuencia, su padre no era un gran bebedor. En respuesta a la pregunta de cómo Dean podía lograr hazañas tan notables, teniendo siempre un cóctel en la mano, mucha gente se lo preguntaba a Diana después de sus actuaciones. Dina se limitaba a responder que no bebía tanto. Además, Dean Martin es muy conocido por las historias que giran en torno a su vida personal. Dina reveló que su padre tomó la decisión de someterse a una operación de rinoplastia antes de su ascenso a la fama y que él mismo pagó el procedimiento. Además, aunque su imagen en el Show de Dean Martin, 1965-1974, era a menudo la de un hombre borracho que arrastraba las palabras, Diana sostenía que esto no era más que un componente de su actuación, para crear una imagen hilarante para el público. Durante sus actuaciones, Dean Martin nunca consumía alcohol. El hecho de que Joey Bishop, antiguo miembro del Rat Pack, revelara que el grupo nunca se emborrachaba mientras actuaba y que su reputación de chico malo no era más que una broma, subrayaba aún más el hecho de que la imagen de Dean en la vida real era muy diferente de la que presentaba en el escenario. A lo largo de su carrera, Dean Martin nunca perdió la modestia, a pesar de ser una gran celebridad. Diana afirmó que su padre no experimentó ningún cambio como consecuencia de su celebridad y que trataba a todas las personas de la misma manera, independientemente de que fueran gente corriente o personalidades significativas como la reina.
Dean es una persona tranquila, que ama a su familia y lleva una vida llena de sentido. No se inmuta ante el brillo y el glamour que se asocian a la industria del entretenimiento. Algo se rompió con la pérdida. La vida de Dean Martin se vio irrevocablemente alterada y nunca se recuperó del todo del trágico asesinato de su hijo, Dean Paul Martin Jr., el 21 de marzo de 1987. Dean Paul Martin Jr., el único hijo de Dean Martin, era un joven superdotado. Dino, capitán de la Guardia Nacional Aérea, tenía una prometedora carrera que incluía pilotar aviones de combate, cantar, actuar y jugar al tenis profesional, además de su servicio militar. A la edad de 35 años, Dino murió en un accidente aéreo durante una misión de entrenamiento sobre un campo de bombardeo en el desierto. Su FC Phantom desapareció sin dejar rastro, y a pesar de 4 días de búsqueda, nunca se encontró ni rastro del avión ni de su ubicación. El espíritu de Dean Martin se vio profundamente afectado por la pérdida. Antes del accidente, Dean era famoso por su actitud tranquila y alegre, y sus actuaciones siempre alegraban al público. Sin embargo, sufrió una importante transformación tras el fallecimiento de su hijo. Su entusiasmo por la vida se había disipado, y la persona atractiva y serena que el público había admirado anteriormente ya no era perceptible. Dean se retiró de la vida pública, actuó con poca frecuencia y se convirtió en un recluso. Dino, el hijo devoto y orgulloso de Dean, había sido siempre una fuente inestimable de motivación para él. El fallecimiento de Dino fue un duro golpe para Dean Martin, ya que estaba muy unido a sus hijos. El sentimiento de pérdida que experimenta un padre es inefable, sobre todo cuando se trata de un hijo talentoso, sano y prometedor como Dino. Frank Sinatra, compañero íntimo de Dean, se sintió profundamente afectado por la noticia del fallecimiento de su hijo. Sinatra, que había perdido a su madre en un accidente aéreo en la misma región una década antes, brindó a Dean su apoyo incondicional durante este difícil periodo. Sin embargo, la insoportable agonía de Dean no se vio aliviada por la ayuda de Sinatra. La hija de Dean, Diana Martin, relató una conmovedora conversación entre Sinatra y su padre poco después de la desaparición del avión de Dino. Dean estaba casi paralizado por la pena, y se sentó en silencio, bebiendo whisky y fumando en cadena, mirando fijamente su teléfono con la ligera esperanza de recibir noticias positivas sobre la supervivencia de su hijo. Sinatra se ofreció a ayudarle en todo lo posible. Se contrató a 2 videntes para que ayudaran en la búsqueda del avión desaparecido. La actriz Shirley MacLaine presentó a uno de ellos, Char. Richie, hermano de Dean Jr., y Char visitó la base aérea para examinar meticulosamente el mapa de la región montañosa donde había desaparecido el avión de Dino. Subieron a un helicóptero para desplazarse hasta el lugar tras reconocer una zona con una señal intensa. Las comunicaciones por radio verificaron que el avión de Dean Jr. había sido localizado cuando se acercaban a las montañas Little San Gorgonio, el lugar donde se creía que había ocurrido el accidente. Estaba situado precisamente en las inmediaciones que Char había especificado. Aunque esta información proporcionó a la familia de Dean Martin cierto optimismo, la realidad del accidente seguía siendo demasiado dura de soportar. La personalidad y el carácter de Dean Martin se vieron profundamente alterados por la muerte de Dino, que no solo supuso una pérdida para la familia, sino también una importante transformación. Ya no era la persona que el público había conocido, la celebridad despreocupada con un comportamiento encantador. Más bien, Dean estaba consumido por la tristeza y la pérdida, transformándose en una versión fantasmal de sí mismo. Jerry Bale, amigo de Dean Martin desde hacía mucho tiempo, reveló en una entrevista a la revista People que Dean Martin era una mera sombra de sí mismo tras el fallecimiento de su hijo. Su corazón ya no estaba entero, y parecía como si se limitara a existir
sin experimentar placer genuino, a pesar de su continua implicación en las artes y las actuaciones. Dean Martin se recluyó y se hizo menos visible como consecuencia de la inmensa agonía de la pérdida. Nunca pudo recuperarse completamente de la muerte de su hijo. Fue uno de los periodos más difíciles de la vida de Dean, pues el público ya no le percibía como la llamativa celebridad que fue, sino como un hombre triste, callado y herido. Otros dicen sobre el alcoholismo de Dean. La imagen que Dean Martin construyó de sí mismo, especialmente durante sus apariciones en televisión, incluía su aspecto chulesco e intoxicado. Esto era especialmente cierto durante sus apariciones en antena. Un periodista llamado Jim Bacon, que era amigo personal tanto de Dean Martin como de Frank Sinatra, afirmaba que Frank Sinatra consumía más alcohol que Dean Martin. El hecho de que Dean estuviera ebrio era simplemente una actuación, como sabían los dos amigos de Dean. Dean Martin, la hija de Dean, reveló que su padre no perdía ni una sola oportunidad de cenar con su familia, independientemente de si estaba rodando o asistiendo a eventos de cualquier tipo. La imagen de borracho no era más que una parte de la comedia de Dean, que le ayudó a separarse de los demás cantantes de la época y estableció un estilo divertido y relajado. Frank Sinatra, amigo íntimo de Dean, admiraba su actitud genuina, siempre tranquila, aunque la imagen de borracho se convirtiera en una marca registrada de la carrera de Dean. Aunque Sinatra se quedaba a menudo hasta tarde bebiendo, la negativa de Dean a participar no parecía molestarle en absoluto. En el pasado, cuando Sammy Davis Jr. no fue invitado a la toma de posesión de John F. Kennedy, debido a su relación con una mujer blanca, Dean fue la única persona que siguió asistiendo por lealtad a su amigo Sammy, mientras que Frank seguía presente. Las historias que Dean contaba sobre su forma de beber formaban parte de la imagen que se había forjado de sí mismo. Estas historias pretendían encajar con la cultura y la época de los clubes de hombres, así como con la sofisticación de los martinis. Sin embargo, entre bastidores había un hombre que podría describirse como reservado y reflexivo, entregado a su familia y amigos. Tras la muerte de su hijo Dean Martin Jr., que falleció en un accidente aéreo, Dean cayó en un profundo estado de duelo y se convirtió en un recluso, que rara vez salía en público. Aunque solo se comunicaban por teléfono, su relación con Sinatra seguía siendo muy estrecha. Sinatra transmitió su profunda tristeza por el fallecimiento de su querido amigo Dean en 1995, cuando le informó de su muerte. En lo que respecta a su vida profesional, Dean Martin deseaba ser recordado como un intérprete de verdadero talento, alguien que dio felicidad y risas a la vida de los demás, más que como una celebridad que alcanzó la notoriedad meramente por su talento. Dean dejó un magnífico legado que fue apreciado tanto por sus amigos como por el público en general, ya que vivió una vida plena, complació al público y dejó tras de sí un legado maravilloso. ¿Qué opina de la vida de Dean Martin? Comparte tus sentimientos sobre este talentoso actor en la sección de comentarios del vídeo. Haz clic en me gusta y comparte el vídeo si te ha gustado. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros últimos vídeos. Mientras esperas los últimos vídeos, puedes seguir viendo vídeos sobre otros famosos que aparecen en pantalla. Gracias por vernos. Nos vemos en los próximos vídeos.